Hola, muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días, Universidad Jaume I de Castellón. Muy buenos días, Rosario García Mahamud. Y buenos días a todas y todos los participantes en este prestigioso curso que ya es habitual sobre protección de datos en el seno de la Universidad Jaume I de Castellón, que se ha convertido en una referencia en la materia. Les hablo desde el Parlamento Europeo, desde la presidencia de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, que es la que ha legislado el llamado GDPR en la jerga europea, el General Data Protection Regulation, el Reglamento de Protección de Datos, que es la norma vinculante en los 27 Estados miembros de la Unión. Una norma vinculante que se conoce como el Reglamento de Protección de Datos y que ha sido transpuesta en España por la Ley Orgánica 2/18, que modificó la anteriormente vigente de 1999. Ha sido transpuesta en todos los Estados miembros, salvo en Eslovenia, y describe en sus 2 años de plena vigencia la historia de un éxito. Hagamos un poco de memoria. El Reglamento de Protección de Datos 679/2018 fue aprobado el 24 de julio de 2016, entró en vigor en 2018, junto con el 678 de 2016 dirigido a las Law Enforcement Agencies, es decir, el llamado Police Directive, una directiva dirigida a las instituciones encargadas de la investigación y persecución de los delitos, formando el así llamado Data Protection Package, el paquete de protección de datos. Aprobado por el Parlamento Europeo finalizando un procedimiento legislativo particularmente complejo y sofisticado en 2016, entró en vigor 2 años después. Y han transcurrido 2 años, y con motivo de esos 2 años de plena vigencia del Reglamento de Protección de Datos, la comisión que tengo el honor de presidir, Libertades, Justicia e Interior, me ha hecho ponente de un así llamado Implementation Report, un informe de implementación que estudia las condiciones en las que este reglamento está siendo aplicado en los Estados miembros, qué problemas se han puesto de manifiesto, cuáles son los puntos en los que conviene incidir y los mensajes que hay que lanzar tanto a la Comisión como al European Data Protection Board, como a las Data Protection Authorities, a las autoridades de protección de datos y, en definitiva, a toda esta red de instituciones que se ocupan de la observancia de la nueva normativa de protección de datos. El primer punto que señala el informe de implementación es que la entrada en vigor ha sido un éxito, desmintiendo el alarmismo con el que se presintió la llegada de ese momento 2 años después de la aprobación definitiva por el Parlamento Europeo en que entró en vigor el Reglamento de Protección de Datos. Muchos intentaban generar una sensación de preocupación e incluso de alarma, particularmente relativa a las dificultades que iba a crear a las pequeñas y medianas empresas para poder incorporar las exigencias de la nueva normativa. Y el primer punto que señalamos es de que se ha hecho vigente en una manera razonablemente positiva y, de hecho, el Reglamento de Protección de Datos ahora emerge en todo el orbe planetario, en el globo, globalmente, como un punto de referencia de calidad, un punto de referencia de fortaleza en la protección de los datos personales y en la consagración del principal vector o principio rector de todo el nuevo sistema, de la arquitectura del nuevo sistema, que es la protección del consentimiento, el consentimiento libre, el consentimiento informado, el consentimiento explícito e inequívoco, unambiguous, que es el que ordena el tratamiento de los datos personales, con algunas excepciones que tienen que ver con la seguridad, con el interés nacional y que están reguladas con precisión. Y por tanto, el informe desaconseja, frente a voces que pretenden lo contrario, que se revise con carácter general el Reglamento de Protección de Datos, es decir, que se produzca algún tipo de retroceso o algún tipo de involución o algún tipo de lectura generalmente crítica de esta experiencia de vigencia del Reglamento de Protección de Datos. Y a partir de ahí sí se ponen de manifiesto algunas alarmas que tienen que ver con algunas amenazas persistentes. La utilización comercial de datos personales, la presión económica sobre datos personales, que estimamos contraria al artículo 7 del reglamento,
las llamadas dark patterns, es decir, las prácticas oscuras que tienden a manipular los datos personales por plataformas en la red o a través del comercio online, online advertising como una de las principales amenazas a la vigencia de los principios rectores del reglamento. Y analizamos algunos problemas específicos, como son los que tienen que ver con las autoridades de protección de datos, Data Protection Authorities, muchas de ellas mal dotadas, mal equipadas, infrafinanciadas, lo que empece, obstaculiza o directamente genera problemas de aplicación. Estimamos que es el caso de Irlanda y que explica que, una vez más, el régimen de transferencia de datos que radica en Irlanda como sede de algunas plataformas haya sido intervenido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el llamado caso Schrems II. Hubo uno en 2015, uno en 2020 y después ofreceré alguna reflexión sobre este asunto. Pero además de las autoridades de protección de datos, nos fijamos en el modo en que el European Data Protection Board, que es el que ha reemplazado, como saben, al antiguo Working Party del artículo 29 de la directiva derogada, la que estuvo en vigor hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento de protección de datos, la 95/46, ese nuevo European Data Protection Board puede suministrar guidance, criterio, incluso puede aportar consultivamente caminos para la mejor implementación del derecho vigente hacia la Comisión. Encontramos que la transferencia de datos personales requiere mejor cooperación, requiere un mejor régimen jurídico con garantías y con certidumbre, y repasamos, por tanto, todos los elementos del rompecabezas. Pero, al mismo tiempo, me gustaría señalar que la alarma generada con respecto del impacto del nuevo reglamento sobre aquellas pequeñas y medianas empresas que supuestamente iban a pasar lo peor para poder incorporar las exigencias del nuevo reglamento no se han verificado. De modo que nuestro informe no apuesta por la introducción de las llamadas derogations o excepciones especiales para las pequeñas y medianas empresas. Y si me lo permiten, voy a aportar alguna última reflexión sobre esas incidencias de la relación transatlántica en la transferencia de datos que se han puesto de manifiesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Como recuerdan, el Tribunal de Justicia declaró que no era conforme con el régimen europeo de protección de datos el Safe Harbor, porque las llamadas Standard Commercial Clauses, las cláusulas comerciales de transferencia de datos bajo la cobertura del Safe Harbor, reconocidas por la Comisión como conformes con los estándares europeos a través de la llamada decisión de adecuación, la Adequacy Decision, fue invalidada por el Tribunal de Justicia en 2015. Se le sustituyó por un Privacy Shield, que ha acabado igualmente siendo invalidado en una sentencia Schrems II de 2020 por el Tribunal de Justicia, lo que plantea un gran desafío a la Comisión, a la que lanzamos un mensaje vinculado con la mejor protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la luz de los artículos 47, tutela judicial de los derechos de los europeos, diríamos en la jerga española, y del 52 y 53, que son el régimen de aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de su impacto sobre el derecho de los Estados miembros. Tenemos que estar vigilantes para una mejor protección, mucho más eficaz, mucho más incisiva, mucho más exigente de los derechos de la privacidad, tal y como han sido consagrados por el Data Protection Package que pusimos en vigor desde el Parlamento Europeo después de un trabajo ingente en la primera legislatura en la que tuve el honor de presidir la Comisión de Libertades, Justicia e Interior. Porque lo que está en juego es proteger esa privacidad y esa confidencialidad de los datos personales frente a las experiencias que hemos tenido de mass surveillance, la FISA Act de los Estados Unidos, la penetración
en los datos personales y la utilización para objetivos supuestamente de seguridad por parte de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos continúan planteando, por tanto, un gran desafío a la Comisión a la hora de asegurar que la próxima vez que ejerza una adequacy decision sea capaz de exponer con certidumbre, con claridad, con seguridad jurídica, cuáles son los criterios sobre los que se basa para tomar esa decisión y qué tipo de relación va a establecer con los Estados Unidos en la relación bilateral. Es imprescindible, ahora que tenemos una oportunidad, la nueva administración Biden, que sustituye a la administración Trump, de mejorar esa confianza mutua y esa homologación de estándares de protección de datos en la relación bilateral, en la relación transatlántica entre la Unión Europea y los Estados Unidos. De manera que les deseo mucha suerte en el desarrollo de este ciclo de conferencias que va a tener lugar en la Universidad Jaume I de Castellón, y les agradezco enormemente que me hayan dado la oportunidad, brindado la ocasión de dirigirles la palabra en la apertura de este ciclo de conferencias. Te lo agradezco a ti especialmente, Yari García Mahamud, por la amistad que nos une y porque me has permitido no faltar a esta cita en la que vengo siendo regular. Tratamiento de datos, protección de datos en la Universidad Jaume I de Castellón. Un abrazo muy fuerte.